Ser o no ser, he ahí el dilema. ¿Qué es mejor para el alma? ¿Sufrir insultos de fortuna, golpes, dardos, o levantarse en armas contra el océano del mal, y oponerse a él y que así cesen, morir, dormir, nada más, y decir así con un sueño, damos fin a las llagas del corazón, y a todos los males herencia de la carne, y decir, ven consumación, yo te deseo? Seguramente habrás escuchado el principio de este muy famoso monólogo, al menos una sola vez. Hola, soy Sol Gutiérrez y el día de hoy presentaré cómo comentar un texto del fragmento Ser o no ser, del acto 3 de Hamlet, escrito por William Shakespeare. Quédate para aprender un poco más. De manera general, la obra trata de cómo Hamlet, el príncipe de Dinamarca, resiente la nueva unión de su madre, la reina Gertrudis, con ahora el nuevo rey, su tío Claudio. A lo largo de la historia, Hamlet tiene a manipular a todos a su alrededor, fingiendo locura de manera intermitente, porque debido a la aparición del fantasma de su padre, éste le pide que vengue su muerte, ya que el verdadero asesino es su tío Claudio. A lo largo de la obra podemos ver distintos personajes, como Ofelia, amante de Hamlet, Horacio, uno de sus amigos más fieles, Polonio, consejero del rey y padre de Ofelia, así como Leartes, su hijo, junto con otros dos amigos de Hamlet, Rosencrantz y Guildenstern, entre varios otros personajes que más adelante vamos a darles un vistazo. Empezando por la contextualización de la obra, pues el fragmento elegido para comentarios correspondiente al momento en el que Hamlet pasea por una galería y reflexiona en el monólogo sobre su suicidio y el más allá. A continuación se produce el encuentro de Ofelia con Hamlet. Se sabe que, espiado, maltrata a la inocente muchacha, con la cual la hipótesis de Polonio de que la causa de locura de Hamlet no era debida al desamor, necesariamente. En esta faceta me resulta muy curioso porque Hamlet le dice a Ofelia que se vaya a un convento y después de decirle que la amaba, lo cual para la mayor parte de los lectores no tiene mucho sentido. Pero la importancia del fragmento es clara, el pasaje más conocido de la obra, por lo menos su primer verso. Es probable también que la mayoría desconozca el significado real de estas palabras, a lo cual viene a continuación del soliloquio. Desde el punto de vista argumental, es un pasaje clave al desarrollar de manera clara las continuas dudas que se presentan al personaje y a qué le llevarán a este. Si centramos esta obra en un contexto político y cultural, fue escrita alrededor de los años 1599 a 1601 por William Shakespeare. Forma parte de la literatura inglesa y en el movimiento renacentista. La obra de Shakespeare y su vida transcurren coincidiendo con el reinado de la reina Isabel I y Jacobo I. Hamlet también refleja la crisis, la incertidumbre, la angustia existencial del barroco y del siglo XVI en general. Y desde ese punto de vista estético también se presentan muchos rasgos de ingenio literario y creador de este propio movimiento. En el género, si hablamos del género, el texto pertenece al género dramático. En concreto, Hamlet es una tragedia. El carácter trágico de la obra es innegable. Por el tema tratando la venganza, la justicia, la ambición, los personajes de la obra son en su gran mayoría de carácter noble, reyes, príncipes, y por el final funesto al que se le ven abogados la mayoría de ellos, mueren los personajes más importantes. El estilo del lenguaje es característico de las obras, culto, solemne, retórico, lleno de artificios literarios. Si hablamos un poco de la tipología textual, nos encontramos con un fragmento del acto 3 en la tragedia del título de Hamlet. El fragmento está escrito en verso, aunque hay partes de la obra escritas en prosa. Estos versos, aunque son una adaptación al español y no respetan la métrica original, son polimétricos. El fragmento es un monólogo. Hamlet se queda solo y en voz alta reflexionando sobre sus preocupaciones morales. El monólogo es un recurso que permite conocer la interioridad del personaje y por lo tanto su personalidad. En este fragmento Hamlet reflexiona sobre la muerte y el suicidio como forma de acabar con el sufrimiento vital y llega a la conclusión de que ante el temor de que habrá más allá de la muerte, hace que soportemos el dolor que se nos presenta en esta vida.
Hablando un poquito del autor, refiriéndonos a William Shakespeare, fue un dramaturgo, poeta y actor inglés. Es considerado el escritor más importante en la lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Se dedicaba mayormente a las obras de teatro y a la dramaturgia, que en sí a lo narrativo. La muerte de una allegada de la familia de William Shakespeare sirvió de inspiración al dramaturgo inglés para crear el personaje literario de Ofelia, la trágica heroína objeto del deseo de Hamlet, según afirmaron algunos investigadores de la Universidad de Oxford. Si vamos al análisis del contenido, en el tema del fragmento se relaciona con el de la obra en general, porque el protagonismo predomina la reflexión sobre la acción. Hamlet sopesa los sentimientos y las razones y esto le lleva a la inactividad y no a acometer sus obligaciones relacionadas con la venganza de su padre. En este fragmento de la obra trata temas como la muerte, la vida, la corrupción moral y la locura, sea real o no, así como la venganza. Entre los argumentos se dice que el monólogo del personaje gira en torno al suicidio y a la muerte, del por qué el ser humano soporta el sufrimiento. Se trata, en definitiva, de una reflexión sobre el más allá, de la incertidumbre de lo que habrá más allá del plano físico y lo que significa ser un ser humano. En la estructura del fragmento lo que podemos dividir es en dos partes, en el monólogo de Hamlet y la interrupción de este cuando ve aparecer a Ofelia. Lo que es el monólogo lo podemos dividir en estas partes. Primeramente plantea el tema o asunto que la atormenta y sobre el cual reflexiona, si merece la pena vivir en el mundo donde sufre o si bien buscar la muerte para ponerle fin a su sufrimiento. La opción de la muerte, búsqueda violentamente luchando contra el enemigo, su tío, o suicidándose. Sin embargo, no es reconfortante ante la duda de que si después de la muerte física no habrá otra forma de vida en la que se pueda seguir siendo consciente del sufrimiento. Esta duda es la que refrena el impulso suicida del que sufre y hace que los seres humanos, timoratos, cobardes, apocados, pasivos. En ese temor es el causante de que el príncipe no vengue la muerte de su padre. Y más adelante llega la interrupción de Ofelia. En cuanto al estilo, al análisis de los recursos estilísticos y retóricos nos encontramos con un discurso elaborado y complejo, como corresponde a un lenguaje cortesano. El discurso de Hamlet en este fragmento, aunque se produce estando solo, tiene un tono solemne y cargado de estos medios expresivos. El ritmo es pausado, los enunciados se ajustan en la mayor parte de las ocasiones a la medida del verso, variedad del tema sobre el que reflexiona. Las dudas, el dolor, la incertidumbre se expresan con numerosas interrogaciones retóricas. Las construcciones metafóricas son abundantes y muy bellas y muestran el artificio literario creado por el autor. Pues bueno, aquí finalmente, en mi opinión, yo creo que el argumento, al igual que los personajes, que aunque están alejados de nuestro tiempo por mucho tiempo, merece la atención del lector. Pues también yo podría decir que la superioridad de Hamlet, en contraste de todos los demás personajes, no se logra por la superioridad de ideas o su intelecto en sí, sino porque, en la obra está escrita que él tiene el mejor dominio de la retórica. Y pues también podemos decir que Hamlet ha sido una influencia enorme en la literatura posterior, ya que pues en la vida de Shakespeare la obra fue uno de sus trabajos más reconocidos y pues, sus piezas más representadas, ¿no? Y además ha ejercido una influencia duradera en el teatro y la literatura posterior, en particular sus soliloquios que utiliza Shakespeare para explorar la mente de los personajes. Ha influido sobre todo en los novelistas como Dickens, Joyce o escritores americanos como William Faulkner, Herman Melville en Moby Dick. También su obra influyó en gran medida la poesía posterior, sobre todo en sus poetas románticos. Entonces, pues bueno, por eso es que sabemos que los clásicos siempre van a seguir siendo los clásicos. Y bueno, para otro análisis, síganme para más recomendaciones. Espero que lo que yo haya explicado haya estado bastante claro. No sé si es que me haya faltado algo más, pero por mi parte es todo. Y Hamlet me parece siempre una obra bastante interesante, que tuve una oportunidad de analizarla en su idioma original. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias.